Estoy con el alumno Farilú que va a dar lección a partir de este momento. Espero que haya sacado, le ha tocado la unidad 4. Arqueología de la autopercepción. ¿Cómo le va, alumno? ¿Cómo anda usted? Justo esa no estudié, Ah, eso no estudió. Bueno, perfecto. ¿Cómo estás, vamos Leo? a chamullar. ¿Cómo andás? No me Bien. agarrás acá, te robé el mate que era Sí, tuyo. sí, el mate lo había preparado para mí porque el No primero... importa, no importa. Bueno, listo. ¿Cómo Bueno, andás, Leo, Puma? ¿cómo está? ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata todo esto? ¿Lo bello es bello en todas partes? ¿Lo lindo es lindo en todas partes? ¿Lo feo fue siempre feo? No, Ah. ni sí. Mirá, interesante pregunta porque nos da la sensación de que siempre han existido conceptos de belleza bastante estándares, más allá de que podemos percibir a lo largo del último siglo, sobre todo. Hay cosas que son estándares. La camiseta de Racing es linda en cualquier lugar del mundo. Y cualquier época. Ponele vos. Dale. No te voy a contradecir porque no quiero una pelea Está acá. bien. Después lo hacemos en privado. Perfecto. Claro, mira, o sea, nosotros tenemos la idea de que hay ciertos estándares de belleza en general, pero particularicemos hacia el ser humano, que son bastante fijos a lo largo de la historia. Pero en realidad tiene que ver con una forma de construcción del otro, muchas veces ligado a formas de, por un lado, dominación, sometimiento, y actualmente, en los últimos 100 años particularmente, y sobre todo en el caso de la belleza femenina, tiene que ver con formas de imponer ciertos atributos que tienen que ver con el consumo masculino en general. Ajá. Y la posibilidad de que eso que se convierte a través de la propaganda en bello sea consumido de forma masiva. O sea, si nosotros... Sea aceptado socialmente. No solo aceptado, sino además consumido, comprado, y que a través de ese tipo de propagandas se pueda justamente estimular la compra de cualquier producto. Eso vos lo vas a ver, prendés la tele y te van a vender desde, no sé, un reloj, pasando por una gaseosa hasta el auto más caro, que con cuerpos de mujeres en situación, digamos, sexy, con el objetivo de que, de alguna manera, al potencial comprador, sobre todo hombre blanco de mediana edad, éxito económico, etcétera, etcétera, diga, ah, si yo tengo esto, me lleno de chicas. Claro. O sea, hay como que funciona inconscientemente hasta ahí, eso de fondo. Pero en realidad tiene que ver con una forma de ir reduciendo o acortando la diversidad enorme que existe tanto en la percepción ajena de los cuerpos, la diversidad de formas de los cuerpos que existen, no solamente a lo largo de la historia, sino a lo largo del planeta y en cualquier sociedad. No somos ni son las mujeres estándares. Claro. Hay una enorme diversidad, pero si vos estructuralmente tolerás o de alguna manera no tomás el atributo corporal como una característica deseable o que debe ser normatizada, pierde su potencial justamente de venta y consumo. Si todos somos aceptados y todos podemos ser entendidos bellos por como somos, se pierde la posibilidad de realizar eso, el seleccionar atributos específicos que permiten esta transformación de la mujer, sobre todo porque es la que más se expone en este contexto a la cuestión, a lo que se llama la cosificación, a la posibilidad del control a través de este tipo de mecanismo. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia, pero sobre todo en esta cuestión que te digo, que la normatización de los cuerpos no ha funcionado siempre o no ha funcionado siempre de la misma manera. Pero sobre todo la arqueología y imágenes, piezas arqueológicas como las que estamos viendo acá atrás, nos permiten de alguna forma también ver la mirada de los arqueólogos sobre la mujer o sobre la idea de cómo se construyó los roles de género a lo largo de la historia desde el presente. Bien. La gran mayoría de todas estas visiones de mujeres, para llegar a la visión que tenemos hoy, tiene que ver también con esto que está tan de boga, que se habla del patriarcado, que se habla... O sea, el hombre como dominador supuesto de
de la Tierra es el que usaba el objeto de deseo a la mujer según su visión. Exacto, sujeto y además seccionando los roles sociales para que ocupen un nicho específico, Claro, digamos, claro. y a otros no puede acceder por atributos que se fueron construyendo como la idea de la debilidad, de que la mujer está para quedarse en la casa, sumisa, etcétera, etcétera, Sí, sí, etcétera, sí. etcétera. Y justamente en esta época, en la época que se fabricaron estas piezas arqueológicas que vemos en las imágenes, es cuando este proceso de separación de roles de género empezó a construirse, o sea, donde surge el machismo de alguna forma. Ajá, atención. Para la mayoría de los arqueólogos, salvo esta que es americana, pero ya vamos ahí, todas las demás son de Europa, sobre todo Europa Central y la zona de Siberia. Se han encontrado muchísimas de estas piezas y la mayoría empezaron a fabricarse en lo que vendría a ser el proceso de la última glaciación, o sea, hace unos 40.000 años hasta hace 12.000 años atrás en lo que se conoce como el Paleolítico Superior. Bien. En este periodo, el Homo sapiens empezó a ocupar espacio y a sustituir en el territorio europeo al neandertal, que ya habíamos visto algunas veces que hubieron entrecruzamientos, que en realidad no son especies diferentes, Sí. somos como primos muy cercanos. Pero para esta época surge ya con una impronta muy fuerte la idea del arte, o sea, no solamente este tipo de cosas fabricaban en esa época, sino un montón de otras. Pero estas se volvieron más famosas por sus características y atributos llamativos. Las primeras se encontraron en el siglo XIX y las más famosas son la de Wildendorf y la de Losel, que es una Alemania y de Francia. Esas son las dos más famosas, pero hay un montón. La mayoría de las veces los arqueólogos contemporáneos, o sea, a lo largo del último siglo, la han interpretado, en primer lugar, como piezas que remiten o que estimulan la idea de la fertilidad. Ajá. O sea, los atributos normalmente un abdomen desarrollado, pechos muy grandes, Sí. órganos sexuales muy exacerbados en cuanto a la forma de estar representado, dan a entender Una mujer que sería una mujer apta que para tener familia. o que está embarazada, O que está o que embarazada. estaba embarazada. Entonces siempre se lo vinculó como objetos fabricados por hombres en pos de generar o propiciar rituales que tienen que ver con la reproducción del grupo social, mientras que otros lo vinculaban, por ejemplo, con rituales estilo Pachamama, o sea, Ajá. la religión originaria también en el contexto europeo se piensa que remite a la idea del atributo de la tierra en sí misma Bien. como sujeto femenino gestante que nos brinda vida y los recursos y demás. Y por último, la tercera de las apreciaciones, que es, digamos, también entendible hasta cierto punto, pero llega a ser graciosa porque también eso es un producto moderno en realidad, es la idea que se tratan de objetos meramente decorativos en un sentido erótico. Ajá. Entonces, la idea de que estas estatuas representan Entonces serían una pre-Playboy, más o menos. una cosa así, Ajá. o sea, existen teorías desde ese lugar. Bien. Está la idea de que, bueno, se tratan representaciones de los estereotipos de belleza de la época según la mirada masculina. Porque Bien. ya se estaba asumiendo, o la mayoría de los arqueólogos lo asumía, como la dominante. Puedo preguntarle, no sé si lo sabés, capaz que te estoy metiendo en berenjenal. ¿De qué material eran estos elementos? Bien, en realidad es muy diverso, pero las más comunes son en roca, de diferentes materiales, algunas de mayor y menor dureza, en hueso, pero las mejores conservadas, las más lindas, podríamos decir así, están hechas en marfil de mamut, Ajá. que era, bueno, esta especie Claro. de elefante gigante Sí, que sí, se sí, sí, extinguió sí. también en la última glaciación, el de la era de hielo. Sí, menos Con- mal que nos quedó uno para la película. Con los colmillos. Sí. Bueno, justamente, y eso nota al margen muy rápida, en Rusia están investigando con momias de mamut, muy posiblemente logren la gran parque jurásico No, de volverlo- de clonar un un mamut. ADN. Se piensa que puede ser que el éxito sea de acá a unos 10 años. Mirá, Igual nada. eso no es nada. Si vos pones, a ver, el tiempo que estuvieron desaparecidos,
Los últimos 10.000 años. Claro, y el 0,01% de año puede ser que ya estemos Totalmente. ondeando mamú en... Totalmente, totalmente. Eso, bueno, nota al margen. Sí. Bien, sin embargo, la más famosa de todas de estas Venus, justamente Sí. el nombre que le pusieron los arqueólogos fue Venus en honor a esta diosa griega, Sí. que es símbolo de la belleza y demás, es la Venus de Windeldorf de Alemania, que es esta, que acá aparece con un cartelito que ya después voy a explicar también ahí el porqué, que dice: soy arte antiguo, no pornografía. Ha sido censurada en muchos lugares. ¿En serio? La pieza, tanto en internet como en exposiciones y demás, por ser considerada. Bueno, Hoy, hay gente que, hoy hay gente considerada. tan hueca que sí, lo puede hacer. así. Qué bárbaro. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, uno de ellos, Bueno, borrado masivamente. Que siga haciendo negocio con Clinton. Totalmente. Con Trump. Con Trump. Bien, esta es la más famosa y hace no tantos años, en 1996, a una arqueóloga que se llama Leroy McDermott se le ocurrió cuestionar toda esta mirada tan machocéntrica de la constitución o de la construcción del estereotipo de belleza o de representación femenina de la época, y lo empezó a analizar desde la idea de la autorrepresentación. ¿Por qué la arqueología ha tendido, bueno, y es una pregunta retórica, por qué la arqueología ha tendido siempre a interpretar cualquier objeto que aparece en una excavación como algo necesariamente fabricado por los hombres? Sí. Incluso el arte rupestre de la época paleolítica, además, siempre la imagen replica la idea del hombre El hombre pintando. cazador sí, que fue a claro. cazar Sí. y vuelve y pinta. Sí, sí, sí. Sin embargo, se plantea qué posibilidad existía de que esto haya sido fabricado por las mujeres. Y en primer lugar se pone a analizar los atributos específicos de la estructura de estas piezas, que van a ver unos gráficos que estaban pasando, muestran ciertas partes del cuerpo, como pueden ver en todas, ciertas partes del cuerpo que están de alguna manera muy invisibilizadas o disminuidas, Bien. casi esbozadas. Por ejemplo, en la gran mayoría el rostro no existe. Ajá, es verdad. ¿No ¿No tenía nariz la mujer? no nos la vemos. Ujú. Entonces, si pensamos en la idea de que en realidad son formas de representar la autopercepción del cuerpo de una persona, no van a haber atributos que son incapaces de que los representemos, o sea, en un autorretrato, porque Claro. nunca tuvimos la No. posibilidad de verlos. No me veo las pestañas. Hoy jamás, o sea, No me veo los ojos. vos pensás que hoy por hoy para nosotros es re común cualquier referente externo que Sí. nos permite autoidentificarnos. Sacamos fotografías todo el tiempo, estamos Espejo. rodeados de cámara, espejos. Sí. Sin embargo, para la época, muy posiblemente lo más común para poder llegar a verte la cara alguna vez y de forma muy esporádica, un espejo de agua. Claro. Pero además estamos en un momento en el cual estamos en plena glaciación y el agua en estado líquido posiblemente era muy torrentosa o muy poco común de encontrar, por lo cual ya también se vuelve un poco dificultoso. Y después ciertas partes del cuerpo, como los brazos o las piernas, sobre todo la parte baja de las piernas y los pies, que de alguna manera a la hora de uno mirarse, quedan Sí. bastante lejos. Claro. Entonces, esta arqueóloga se propuso experimentar luego de analizar las proporciones de las piezas con simulación fotográfica comparativa. Bueno, recién la vimos ahí. ¿Qué pasaron? La estuvimos viendo. Tomó mujeres modelos en distintos niveles de avance del embarazo, porque como siempre se pensó que pasaba por ese lugar la cuestión, se puso a sacar fotografías desde ciertos ángulos específicos que son los que la mirada de un ser Recreaba humano... la mirada de la persona. Exactamente, O sea, que son la mirada y lo que te limita la posibilidad de torcer el cuello, de Claro. agacharte para observar cierto sector de tu cuerpo y lo demás. Y tomando las piezas, recrea las fotografías en exactamente los mismos ángulos. Mirá vos. qué Lo bárbaro, cual ¿no? replica que en realidad, dadas las características específicas, normalmente son representaciones de personas entre los 4 y los 8 meses de embarazo. Bien. ¿Y en qué la le mayoría de pasaba los al casos. pelo a la mujer? Ahí estamos viendo, mirá. Eso es lo que decía Eso, vos por recién. ejemplo, una vista desde el frente, Claro, mirándose, eso es lo que digamos, hacia vería el- una mujer. Exactamente. Eso es lo que vería una Eso es mujer, lo una mujer de su cuerpo. Exactamente. Mm. En ese caso es un embarazo de 4 meses y cómo ves la distorsión, porque también tenemos que tener en cuenta eso. Cuando uno hace un estudio artístico, por decirlo así,
el arte clásico tiende a ser muy matemático en cuanto de medidas y proporciones. Claro. Pero nuestra mirada real, y sobre todo cuando tenemos objetos tan cercanos como nosotros mismos, genera una distorsión. Claro. Mi pie realmente no se ve grande como es en comparación a la distancia respecto a mi rostro. Tienes Hay razón, un ¿no? desfasaje. Tienes razón, no tengo el pie tan grande. Ese desfasaje ¿Ves que mi panza no es tan grande? Yo no de acá es lo tan- veo. lo- Lo veo bien, lo veo chiquito. Cuando lo transformas eso a una pieza tridimensional externa a tu cuerpo, esa desproporción va a quedar visualizada. Claro. Va a quedar exacerbada. Exacerbada en el área del torso, que es la Sí. que está más cercana a vos, cuasi invisibilizada donde no ves y muy disminuida en el sector que la visión queda lejos. Ahora, si hay algo que nos ha llamado la atención y nos ha preocupado desde la existencia misma de estas Venus, es qué le pasaba en el pelo a las mujeres. No lo sabemos, posiblemente usaban algún tipo digamos, de cofia tejida, o lo más probable es que hayan sido mujeres con el pelo muy enrulado. Ajá. Estamos, o sea, en primer lugar sabiendo que el Homo sapiens es una especie migrada desde África a Europa. Sí. Lo más probable es que ciertos rasgos característicos y predominantes en el contexto africano hoy por hoy todavía hayan sido los preponderantes en un primer momento de ingreso al contexto europeo. Claro. Pero en todo caso lo relevante esta cuestión, digamos, en estos casos de la ausencia completa de rostro, que es lo que nunca jamás vas a ver en tu propia vida. Claro. Y cuello tampoco se lo ven. Y no. En este caso, obviamente que toda esta cuestión de si nos quedamos acá de que son autorretratos puede llegar a ser un poco limitado, si bien rompe con todos los estereotipos de la forma del análisis de la belleza. Sin embargo, haciendo análisis comparativo entre las diferentes piezas que se han hallado, la McDermott ha podido identificar que en realidad se trata de una especie de sistema de educación sexual integral del Paleolítico Superior. Claro. Porque lo que están representados en realidad son mujeres en diferentes estados y en diferentes momentos de algo que en general para ellas es un ciclo. Ajá. A diferencia, digamos, de los sujetos sexuados masculinos que nos da la sensación, entre comillas, o está aceptado socialmente que somos como más estables en términos biológicos, no tenemos ciclos muy evidentes digamos, en torno al paso del tiempo respecto a cambios en el cuerpo. Para los sujetos gestantes es más marcado, obviamente, la entrada a la pubertad, la menstruación, el crecimiento y desarrollo de los pechos, el ensanchamiento de las caderas, la posibilidad, obviamente, del embarazo, el parto, etcétera, la lactancia y demás, son procesos vinculados a lo biológico muy, muy marcados. Claro. Y como te digo, pueden llegar a ser, o sea, son ciclos, partamos de la cuestión de la menstruación una vez por mes, es algo que se repite y que obviamente cuando el ser humano estaba en pañales, por decirlo así, tomamos autoconciencia de nosotros mismos, ya separándonos de las especies previas que nos acompañaron, la curiosidad y la necesidad de comprender qué nos pasa a nosotros mismos se vuelve preponderante. Claro, y en este contexto, ¿no?, donde hablamos de lo cíclico, cómo no también darle crédito a la línea investigativa que dice, no, estas son cuestiones rituales con la naturaleza, ¿no? Porque no hay nada más rítmico y cíclico que la Totalmente, naturaleza. o sea, existe un vínculo que es obviamente inobjetable y que a la hora de generar un constructo cultural nos vamos a sí o sí dar cuenta que nosotros mismos formamos parte de esa naturaleza y que no estamos escindidos de ninguna manera. Claro, es verdad, ¿no? Y bueno, y todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros hoy entendemos por belleza. Bueno, me habías pedido un ratitín porque Sí. considerás que hay algo que tenés que contar. Sí, tema aparte. Bien, no es, digamos, no es grato, y si bien a cierto punto todavía el nivel digamos, de daño, de grave que es esto está a confirmarse, se difundió hoy la noticia y una serie de fotografías
denunciando que en el contexto de lo que es el Parque Arqueológico Pueblo Perdido de la Quebrada, Ajá. que en realidad no es solamente la parte puesta en valor, o sea, el Es un espacio. pedacito muy Es, chiquito. O sea, PPQ, o sea, Pueblo Perdido de la Quebrada 1, es uno de al menos 20 sitios Bien. arqueológicos que tienen alrededor de 2000 años de antigüedad, que están dentro de la zona de ese espacio declarado parque. Bien. Toda la Quebrada del Tala es un área que se viene investigando sobre todo por el doctor Néstor Kryskowski desde hace desde hace unos 30 años atrás. Se ha protegido a través de legislación provincial, municipal y demás todo el área y se ha declarado parque. Bien. Sin embargo, y esto ya en realidad viene pasando de diferentes formas, quizás te acuerdes que hace un par de años atrás se han entrado al centro de interpretación 3 veces a robar, la última vez se han destrozado incluso las piezas arqueológicas. Bueno, hoy por hoy, y eso ya es una denuncia explícita porque la responsabilidad es directa, en este caso del municipio, de la capital y de la iglesia, que son quienes se detentan propietarios de los predios de esa zona, se está en pos de la construcción de un barrio, digamos, para la clase pudiente. En este caso, en general, tanto el municipio sabe que es un área protegida, como se han realizado estudios de impactos previos y se conoce la riqueza arqueológica que tiene el lugar, la antigüedad y que es de principal importancia su conservación. Bien. Y en el caso particular de la iglesia, que es la que vende a su vez para la realización de esto, que se sabe además bien claramente por declaraciones de ellos mismos, que en muchos casos ni siquiera tienen completamente legalizada la propiedad de la tierra. Entonces, en este caso, sería muy importante, en pos de la protección del patrimonio arqueológico de la provincia de Catamarca, que es propiedad de todos nosotros, sí, que se expresen y que abiertamente expliquen el qué está pasando con esta situación y con uno de los pocos parques que realmente se han puesto en valor y se han abierto al público dentro del territorio. El patrimonio de los catamarqueños es innegociable. Totalmente. Bueno, querido Changuito de mi tierra cantora, no, porque en realidad soy de la zona de allá de la Mesopotamia. Ya llevo 17 años acá. Y eso no es nuestro, eso es casi un duende de la zona. Mañana es el día de la primavera, mañana arranca el jubileo de los jóvenes jubileados. Jubileados. Claro, porque están en jubileo. Claro. Y nosotros te vamos a regalar buena música. Dale. Para que ya arranca la previa. Imagínate lo que ya arrancaron la previa hoy cuando salieron del colegio. No me quiero imaginar de esas épocas, no me quiero acordar de esas épocas. Qué bárbaro, ¿no? Dios me libre, me guarde y volver. Bueno, así que yo te voy a convidar con una música, ¿te parece? Dale. porque están los chicos enganchados, que han traído un traje espectacular. Ya también... Yo le pido por favor a la gente, no larguen un burro acá porque nos va a comer el traje, Muy bien. Ya, señores, enganchados en TV Pública Catamarca, sigue cantando de esta manera. Feliz primavera, mi hermano,